En este vídeo vamos a explicar las medidas del frontón. Aquí en el frontis podemos ver la chapa, que está a 90 centímetros del suelo y puede tener un margen de 5 centímetros. El frontis en sí mide 11 metros de altura y 10 de ancho, con un margen de 1 metro. Vale, seguimos. Luego aquí tenemos lo que sería la muralla lateral, con los 10 números, podemos ver todos. El 10 correspondería ya con la pared del rebot. Vale, características de la muralla. Tiene un largo de 25 metros, que es coincide con el largo de la cancha, y luego una altura de 11 metros. Debe estar dividido en 10 números, como podemos ver, y los principales, el número 4. El número 4 marca la falta, y el número 7, como podemos ver, marca la línea de pasa. Y luego, aquí ahora en el número 5, vemos una rayita aquí abajo, que es la línea del traure. Vale, genial. Luego tenemos el rebot. El rebot, como vemos, no mide tanto como la muralla lateral y el frontis, sino que mide 5 metros. Y la anchura es la misma, 10 metros. Luego tenemos una característica, como podemos ver ahí, que es el tamborí. Es un plano inclinado, 45 grados del suelo, y que mide 25 centímetros de altura. Vale. Y luego, características de las líneas. Pues en este caso las líneas deben ser todas del mismo color y de una anchura de 10 centímetros. O sea, de un color sólido. Luego, todas las medidas de la cancha que no correspondan con las que hemos dicho, de 25 por 10 por 11, se deberán reducir o aumentar de manera proporcional. Y luego los frontones que no haya líneas de falta, hemos dicho que mide 11 metros el frontón. Pues a lo mejor hay un espacio de margen, que eso ya es falta, pero hay algunos frontones que no tienen ese espacio de margen. Pues la falta sería el propio vértice de la pared. Y ya está. Luego también el largo de la cancha, que son 25 metros, que coincide con un margen de 5 metros, que coincide con el largo de la muralla lateral. Y el ancho de la cancha, que son 10 metros, que coincide con el ancho del frontis y del rebot. Y esto sería todo en este vídeo.